Caminantes camino, nos encontramos con Aldous Huxley en Un Mundo Feliz. Recordá suscribirte, compartir el canal, revisar las demás obras que hay en lista de reproducción. También podés acompañarme desde Patreon. Abrimos página del capítulo número 3. Fuera, en el jardín, era la hora del recreo. Desnudos bajo el cálido sol de junio, 600 o 700 niños y niñas corrían de acá para allá lanzando agudos chillidos y jugando a la pelota, o permanecían sentados silenciosamente entre las matas floridas, en parejas o en grupos de 3. Los rosales estaban en flor. 2 ruiseñores entonaban un soliloquio en la espesura, y un cuco desafinaba un poco entre los tilos. El aire vibraba con el zumbido de las abejas y los helicópteros. El director y los alumnos permanecieron algún tiempo contemplando a un grupo de niños que jugaban a la pelota centrífuga. 20 de ellos formaban un círculo alrededor de una torre de acero cromado. Había que arrojar la pelota a una plataforma colocada en lo alto de la torre. Entonces la pelota caía por el interior de la misma hasta llegar a un disco que giraba velozmente y salía disparada al exterior por una de las numerosas aberturas practicadas en la armazón de la torre. Y los niños debían atraparla. Es curioso, musitó el director, cuando se apartaron del lugar. Es curioso pensar que hasta en los tiempos de nuestro Ford, la mayoría de los juegos se jugaban sin más aparatos que 1 o 2 pelotas, unos pocos palos y a veces una red. Imaginen la locura que representa permitir que la gente se entregue a juegos complicados que en nada aumentan el consumo. Pura locura. Actualmente los interventores no aprueban ningún nuevo juego, a menos que pueda demostrarse que exige cuando menos tantos aparatos como el más complicado de los juegos ya existentes. Se interrumpió espontáneamente. «He aquí un grupito encantador», dijo señalando. En una breve extensión de césped, entre altos grupos de brezos mediterráneos, 2 chiquillos, un niño de unos 7 años y una niña que quizás tendría 1 año más, jugaban, gravemente y con la atención concentrada de unos científicos empeñados en una labor de investigación, a un rudimentario juego sexual. «Encantador, encantador», repitió el D.I.C. sentimentalmente. «Encantador», convinieron los muchachos cortésmente, pero su sonrisa tenía cierta expresión condescendiente. Hacía muy poco tiempo que habían abandonado aquellas diversiones infantiles. Demasiado poco para poder contemplarlas sin cierto desprecio. Encantador. No eran más que un par de chiquillos haciendo el tonto. Nada más, chiquilladas. Siempre pienso, empezó el director en el mismo tono sensiblero, pero lo interrumpió un llanto bastante agudo. De unos matorrales cercanos emergió una enfermera que llevaba cogido de la mano un niño que lloraba. Una niña, con expresión ansiosa, trotaba pisándole los talones. «¿Qué ocurre?», preguntó el director. La enfermera se encogió de hombros. «No tiene importancia», contestó. «Solo que este chiquillo parece bastante reacio a unirse en el juego erótico corriente. Ya lo había observado 2 o 3 veces, y ahora vuelve a las andadas». Empezó a llorar y, honradamente, intervino la chiquilla de aspecto ansioso. «Yo no quise hacerle ningún daño. Es la pura verdad».
Claro que no, querida, dijo la enfermera, tranquilizándola. Por esto, prosiguió dirigiéndose de nuevo al director, lo llevo a presencia del superintendente, ayudante de psicología, para ver si hay en él alguna anormalidad. Perfectamente, dijo el director. Llévalo allá. Tú te quedas aquí, chiquilla, agregó, mientras la enfermera se alejaba con el niño que seguía llorando. ¿Cómo te llamas? Polly Trotsky. Un nombre muy bonito, como tú, dijo el director. Anda, ve a ver si encuentras a otro niño con quien jugar. La niña echó a correr hacia los matorrales y se perdió de vista. Exquisita criatura, dijo el director, mirando en la dirección por donde había desaparecido, y volviéndose después hacia los estudiantes prosiguió. Lo que ahora voy a decirles puede parecer increíble, pero cuando no se está acostumbrado a la historia, la mayoría de los hechos del pasado parecen increíbles. Y les comunicó la asombrosa verdad. Durante un largo periodo de tiempo antes de la época de nuestro Ford, y aún durante algunas generaciones subsiguientes, los juegos eróticos entre chiquillos habían sido considerados como algo anormal. Estallaron sonoras risas. Y no solo anormal, sino realmente inmoral. No. Y en consecuencia, estaban rigurosamente prohibidos. Una expresión de asombrosa incredulidad apareció en los rostros de sus oyentes. Era posible que prohibieran a los pobres chiquillos divertirse. No podían creerlo. Hasta a los adolescentes se le prohibían, siguió el D.I.C. A los adolescentes como ustedes. Es imposible. Dejando aparte un poco de autoerotismo subrepticio y la homosexualidad, nada estaba permitido. Nada. En la mayoría de los casos hasta que tenían más de 20 años. ¡20 años! Repitieron como un eco los estudiantes en un coro de incredulidad. 20, repitió a su vez el director. Ya les dije que les parecería increíble. ¿Pero qué pasaba?, preguntaron los muchachos. ¿Cuáles eran los resultados? Los resultados eran terribles. Una voz grave y resonante había intervenido inesperadamente en la conversación. Todos se volvieron. A la vera del pequeño grupo se hallaba un desconocido. Un hombre de estatura media y cabellos negros, nariz ganchuda, labios rojos y regordetes, y ojos oscuros que parecían taladrar. Terribles, repitió. En aquel momento el D.I.C. se hallaba sentado en uno de los bancos de acero y caucho convenientemente esparcidos por todo el jardín. Pero la vista del desconocido saltó sobre sus pies y corrió a su encuentro, con las manos abiertas, sonriendo con todos sus dientes, efusivo. ¡Interventor! ¡Qué inesperado placer! Muchachos, ¿en qué piensan ustedes? Les presento al interventor. Es su fordería Mustafa Mond. En las 4000 salas del centro, los 4000 relojes eléctricos dieron simultáneamente las 4. Voces etéreas sonaban por los altavoces. Cesa el primer turno del día. Empieza el segundo turno del día. Cesa el primer turno del día. En el ascensor, camino de los vestuarios, Henry Foster y el director ayudante de predestinación daban la espalda intencionadamente a Bernard Marx, de la oficina psicológica, procurando evitar toda relación con aquel hombre de mala fama. En el almacén de embriones, el débil zumbido y chirrido de las máquinas todavía estremecía el aire escarlata. Los turnos podían sucederse. Una cara roja, luposa, podía ceder el lugar a otra. Majestáticamente y para siempre,
Los trenes seguían reptando con su carga de futuros hombres y mujeres. Lenina Crown se dirigió hacia la puerta. Su fordería Mustafa Mond. A los estudiantes casi se les salían los ojos de la cabeza. Mustafa Mond, el interventor residente de la Europa Occidental, uno de los 10 interventores mundiales, uno de los 10, y se sentó en el banco con el D y C, e iba a quedarse, sí, y hasta a dirigirlos la palabra, directamente de labios del propio Ford. 2 chiquillos morenos emergieron de unos matorrales cercanos. Les miraron un momento con ojos muy abiertos y llenos de asombro, y luego volvieron a sus juegos entre las hojas. «Todos ustedes recuerdan», dijo el interventor con su voz fuerte y grave, «todos ustedes recuerdan, supongo, aquella hermosa e inspirada frase de nuestro Ford. La historia es una patraña», repitió lentamente. «Una patraña». Hizo un ademán con la mano, y fue como si con un visible plumero hubiese quitado un poco el polvo. Y el polvo era Harappa, era Ur de Caldea, y algunas telarañas, y las telarañas eran Tebas y Babilonia, y Cnosos y Micenas. Otro movimiento de plumero y desaparecieron Ulises, Job, Júpiter, Gautama y Jesús. Otro plumerazo y fueron aniquiladas aquellas viejas motas de suciedad que se llamaron Atenas, Roma, Jerusalén y el celeste imperio. Otro, y el lugar donde había estado Italia quedó desierto. Otro, y desaparecieron las catedrales. Otro, y afuera con el rey Lear y los pensamientos de Pascal. Otro, y basta de pasión. Otro, y basta de requiem. Otro, y basta de sinfonía. Otro plumerazo y... «¿Irás al Censorama esta noche, Henry?», preguntó el predestinador ayudante. «Me han dicho que el film de Alhambra es estupendo. Hay una escena de amor sobre una alfombra de piel de oso. Dicen que es maravilloso. Aparecen reproducidos todos los pelos del oso, unos efectos táctiles asombrosos. Por esto no se les enseña historia», decía el interventor. «Pero ahora ha llegado el momento». El D.I.C. le miró con inquietud. Corrían extraños rumores acerca de viejos libros prohibidos ocultos en un arca de seguridad en el despacho del interventor. Biblias, poesías. Ford sabía tantas cosas. Mustafa Mond captó su mirada ansiosa y las comisuras de sus rojos labios se fruncieron irónicamente. «Tranquilícese, director», dijo en leve tono de burla. «No voy a corromperlos». El D.I.C. quedó abrumado de confusión. Los que se sienten despreciados procuran aparecer despectivos. La sonrisa que apareció en el rostro de Bernard Marx era ciertamente despreciativa. «Todos los pelos del oso. Vaya. Haré todo lo posible por ir», dijo Henry Foster. Mustafa Mond se inclinó hacia adelante y agitó el dedo índice hacia ellos. «Basta que intenten comprenderlo», dijo, y su voz provocó un extraño escalofrío en los diafragmas de sus oyentes. «Intenten comprender el efecto que producía tener una madre vivípara». De nuevo aquella palabra obscena, pero esta vez a ninguno se le ocurrió siquiera la posibilidad de sonreír. Intenten imaginar lo que significaba vivir con la propia familia. Lo intentaron, pero evidentemente sin éxito. ¿Y saben ustedes lo que era un hogar?
Todos movieron negativamente la cabeza. Emergieron de su sótano oscuro y escarlata. Lenina Crown subió 17 pisos, torció a la derecha al salir del ascensor, avanzó por un largo pasillo y abriendo la puerta del vestuario femenino, se zambulló en un caos ensordecedor de brazos, senos y ropa interior. Torrentes de agua caliente caían en un centenar de bañeras o salían borboteando de ellas por los desagües, zumbando y silbando 80 máquinas para masaje, que funcionaban a base de vacío y vibración. Amasaban simultáneamente la carne firme y tostada por el sol de 80 soberbios ejemplares femeninos que hablaban todos a voz en grito. Una máquina de música sintética susurraba un solo de supercorneta. «Hola, Fanny», dijo Lenina a la muchacha que tenía el perchero y el armario junto al suyo. Fanny trabajaba en la sala de envasado y se llamaba también Crown, de apellido. Pero como entre los 2.000 millones de habitantes del planeta debían repartirse solo 10.000 hombres, esta coincidencia nada tenía de sorprendente. Lenina tiró de sus cremalleras. Hacia abajo, la de la chaqueta. Hacia abajo, con ambas manos, las 2 cremalleras de los pantalones. Y hacia abajo también para la ropa interior. Y sin más que las medias y los zapatos, se dirigió al baño. Hogar, hogar. Unos pocos cuartitos superpoblados por un hombre, una mujer periódicamente embarazada y una turbamulta de niños y niñas de todas las edades. Sin aire, sin espacio. Una prisión no esterilizada. Oscuridad, enfermedades y malos olores. La evocación que el interventor hizo del hogar fue tan vívida que uno de los muchachos, más sensible que los demás, palideció ante la mera descripción del mismo y estuvo a punto de marearse. Lenina salió del baño, se secó con la toalla, cogió un largo tubo flexible incrustado en la pared, apuntó con él a su pecho, como si se dispusiera a suicidarse, y oprimió el gatillo. Una oleada de aire caliente la cubrió de finísimos polvos de talco. 8 diferentes perfumes y agua de colonia se hallaban a su disposición, con solo maniobrar los pequeños grifos situados en el borde del lavabo. Lenina abrió el tercero de la izquierda. Se perfumó con esencia de Chipre y llevando en la mano los zapatos y las medias, salió a ver si estaba libre alguno de los aparatos de masaje. Y el hogar era tan mezquino psíquicamente como físicamente. Psíquicamente era una conejera, un estercolero, lleno de fricciones a causa de la vida en común, hediondo a fuerza de emociones. Cuántas intimidades asfixiantes, cuán peligrosas, insanas y obscenas relaciones entre los miembros del grupo familiar. Como una maniática, la madre se preocupaba constantemente por los hijos, sus hijos. Se preocupaba por ellos como una gata por sus pequeños, pero como una gata que supiera hablar, una gata que supiera decir, nene mío, una y otra vez. Nene mío y, oh, en mi pecho sus manitas, su hambre y ese placer mortal e indecible. Hasta que al fin mi niño se duerme, mi niño se ha dormido con una gota de blanca leche en la comisura de su boca. Mi hijito duerme. Sí, dijo Mustapha Amond, moviendo la cabeza. Con razón se estremecen ustedes. ¿Con quién saldrás esta noche?, preguntó Lenina, volviendo de un masaje con un resplandor rosado,
como una perla iluminada desde adentro. Con nadie. Lenina arqueó las cejas asombrada. Últimamente no me he encontrado muy bien, explicó Fanny. El doctor Wells me aconsejó tomar sucedáneo de embarazo. Pero si solo tienes 19 años. El primer sucedáneo de embarazo no es obligatorio hasta los 21. Ya lo sé, mujer. Pero hay personas a quienes les conviene empezar antes. El doctor Wells me dijo que las morenas de pelvis ancha como yo deberían tomar el primer sucedáneo de embarazo a los 17. De modo que en realidad llevo 2 años de retraso y no de adelanto. Abrió la puerta de su armario y señaló la hilera de cajas y ampollas etiquetadas del primer estante. Jarabe de Corpus Luteum. Lenina leyó los nombres en voz alta. Ovarina fresca, garantizada. Fecha de caducidad, 1 de agosto de 632 DF. Extracto de glándulas mamarias. Tómese 3 veces al día, antes de las comidas, con un poco de agua. Placentina. Inyectar 5 centímetros cúbicos cada 3 días. Intravenosa. Uy, estremeció Lenina, con lo poco que me gustan las intravenosas. ¿Y a ti? Tampoco me gustan, pero cuando son para nuestro bien... Fanny era una muchacha particularmente juiciosa. Nuestro Ford, o nuestro Freud, como por alguna razón inescrutable, decidió llamarse él mismo cuando hablaba de temas psicológicos. Nuestro Freud fue el primero en revelar los terribles peligros de la vida familiar. El mundo estaba lleno de padres y por consiguiente estaba lleno de miseria, lleno de madres y por consiguiente de todas las formas de perversión, desde el sadismo hasta la castidad, lleno de hermanos, hermanas, tíos, tías y por ende lleno de locura y de suicidios. Y sin embargo, entre los salvajes de Samoa, en ciertas islas de la costa de Nueva Guinea, el sol tropical relucía como miel caliente sobre los cuerpos desnudos de los chiquillos que retozaban promiscuamente entre las flores de hibisco. El hogar estaba en cualquiera de las 20 casas con tejado de hojas de palmera. En las Trovians, la concepción era obra de los espíritus ancestrales. Nadie había oído hablar jamás de padre. Los extremos se tocan, dijo el interventor, por la sencilla razón de que fueron creados para tocarse. El doctor Wells dice que una cura de 3 meses a base de sucedáneo de embarazo mejorará mi salud durante los 3 o 4 años próximos. Espero que esté en lo cierto, dijo Lenina. Pero Fanny, ¿de veras quieres decir que durante estos 3 meses se supone que no vas a... Oh, no, mujer. Solo durante 1 o 2 semanas y nada más. Pasaré la noche en el club, jugando al bridge musical. Supongo que tú sí saldrás, ¿no? Lenina asintió con la cabeza. ¿Con quién? Con Henry Foster. Otra vez. El rostro afable, un tanto lunar, de Fanny cobró una expresión de asombro dolido y reprobador. No me digas que todavía sales con Henry Foster. Madres y padres, hermanos y hermanas. Pero había también maridos, mujeres, amantes. Había también monogamia y romanticismo. Aunque probablemente ustedes ignoren lo que es todo esto, dijo Mustapha Mond. Los estudiantes asintieron. Familia, monogamia, romanticismo. Exclusivismo en todo. En todo, una concentración del interés, una canalización del impulso y la energía.
cuando lo cierto es que todo el mundo pertenece a todo el mundo, concluyó el interventor, citando el proverbio hipnopédico. Los estudiantes volvieron a asentir con énfasis, aprobando una afirmación que 62.000 repeticiones en la oscuridad les habían obligado a aceptar, no solo como cierta, sino como axiomático, evidente, absolutamente indiscutible. Bueno, al fin y al cabo, protestó Lenina, solo hace unos 4 meses que salgo con Henry. Solo 4 meses. Me gusta. Y lo que es peor, prosiguió Fanny, señalándola con un dedo acusador, es que en todo este tiempo no ha habido en tu vida nadie, excepto Henry, ¿verdad? Lenina se sonrojó violentamente, pero sus ojos y el tono de su voz siguieron desafiando a su amiga. No, nadie más, contestó casi con truculencia. Y no veo por qué debería haber habido alguien más. Vaya, la niña no ve por qué, repitió Fanny, como dirigiéndose a un invisible oyente situado detrás del hombro izquierdo de Lenina. Luego, cambiando bruscamente de tono, añadió: En serio, la verdad es que creo que deberías andar con cuidado. Está muy mal eso de seguir así con el mismo hombre. A los 40 o 45 años todavía. Pero a tu edad, Lenina, no puede ser. Y sabes muy bien que el D&C se opone firmemente a todo lo que sea demasiado intenso o prolongado. Imaginen un tubo que encierra agua a presión. Los estudiantes se lo imaginaron. Práctico en el mismo un solo agujero, dijo el interventor. ¡Qué hermoso chorro! Lo agujereó 20 veces. Brotaron 20 mezquinas fuentecitas. Hijo mío, madre. La locura es contagiosa. Amor mío, mi único amor, preciosa, preciosa. Madre, monogamia, romanticismo. La fuente brota muy alta. El chorro surge con furia espumante. La necesidad tiene una sola salida. Amor mío, hijo mío. No es extraño que aquellos pobres premodernos estuviesen locos y fuesen desdichados y miserables. Su mundo no les permitía tomar las cosas con calma. No les permitía ser juiciosos, virtuosos, felices. Con madres y amantes, con prohibiciones para cuya obediencia no habían sido condicionados, con las tentaciones y los remordimientos solitarios, con todas las enfermedades y el dolor eternamente aislante. No es de extrañar que sintieran intensamente las cosas, y sintiéndolas así, y peor aún en soledad, en un aislamiento individual sin esperanzas. ¿Cómo podían ser estables? Claro que no tienes necesidad de dejarle, pero sal con algún otro de vez en cuando. Esto basta. Él va con otras muchachas, ¿no es verdad? Lenina lo admitió. Claro que sí. Henry Foster es un perfecto caballero, siempre correcto. Además, tienes que pensar en el director. Ya sabes que es muy quisquilloso. Asintiendo con la cabeza, Lenina dijo: Esta tarde me ha dado una palmadita en el trasero. ¿Lo ves? Fanny se mostraba triunfal. Esto te demuestra que es lo que importa por encima de todo. El convencionalismo más estricto. Estabilidad, dijo el interventor. Estabilidad. No cabe civilización alguna sin estabilidad social, y no hay estabilidad social sin estabilidad individual. Su voz sonaba como una trompeta. Escuchándole, los estudiantes se sentían más grandes, más ardientes. La máquina gira,
gira y debe seguir girando siempre. Si se para, es la muerte. 1.000.000.000 se arrastraban por la corteza terrestre. Las ruedas empezaron a girar. En 150 años llegaron a los 2.000.000.000. Párense todas las ruedas. Al cabo de 150 semanas de nuevo hay solo 1.000.000.000. Miles y miles de hombres y mujeres han perecido de hambre. Las ruedas deben girar continuamente, pero no al azar. Debe haber hombres que las vigilen, hombres tan seguros como las mismas ruedas en sus ejes, hombres cuerdos, obedientes, estables en su contentamiento. Si gritan, hijo mío, madre mía, mi único amor, si murmuran, mi pecado, mi terrible Dios, si chillan de dolor, deliran de fiebre, sufren a causa de la vejez y la pobreza, ¿cómo pueden cuidar de las ruedas? Y si no pueden cuidar de las ruedas, sería muy difícil enterrar o quemar los cadáveres de millares y millares y millares de hombres y mujeres. Y al fin y al cabo, el tono de voz de Fanny era un arrullo. No veo que haya nada doloroso o desagradable en el hecho de tener a 1 o 2 hombres además de Henry. Teniendo en cuenta todo esto, deberías ser un poco más promiscua. Estabilidad, insistió el interventor. Estabilidad. La necesidad primaria y última. Estabilidad. De ahí todo esto. Con un movimiento de la mano señaló los jardines, el enorme edificio del centro de condicionamiento, los niños desnudos, semiocultos en la espesura o corriendo por los prados. Lenina movió negativamente la cabeza. No sé por qué, musitó. Últimamente no me he sentido muy bien dispuesta a la promiscuidad. Hay momentos en que una no debe. Nunca lo ha sentido así, Fanny. Fanny asintió con simpatía y comprensión. Pero es preciso hacer un esfuerzo, dijo sentenciosamente. Es preciso tomar parte en el juego. Al fin y al cabo, todo el mundo pertenece a todo el mundo. Sí, todo el mundo pertenece a todo el mundo, repitió Lenina lentamente, y suspirando, guardó silencio un momento. Después, cogiendo la mano de Fanny, se la estrechó ligeramente. Tienes toda la razón, Fanny, como siempre. Haré ese esfuerzo. Los impulsos coartados se derraman y el derrame es sentimiento. El derrame es pasión. El derrame es incluso locura. Ello depende de la fuerza de la corriente y de la altura y la resistencia del dique. La corriente, que no es detenida por ningún obstáculo, fluye suavemente, bajando por los canales predestinados hasta producir un bienestar tranquilo. El embrión está hambriento. Día tras día, la bomba de sucedáneo de la sangre gira a 800 revoluciones por minuto. El niño decantado llora. Inmediatamente aparece una enfermera con un frasco de secreción externa. Los sentimientos proliferan en el intervalo de tiempo entre el deseo y su consumación. Abreviad este intervalo, derribad esos viejos diques innecesarios. Afortunados muchachos, dijo el interventor. No se ahorraron esfuerzos para hacer que sus vidas fuesen emocionalmente fáciles, para preservarles, en la medida de lo posible, de toda emoción. Ford está en su viejo carromato, murmuró el Daisy. Todo marcha bien en el mundo. Lenina Crown, dijo Henry Foster, repitiendo la pregunta del predestinador ayudante, mientras cerraba la cremallera de sus pantalones. Es una muchacha estupenda, maravillosamente neumática. Me sorprende
que no la hayas tenido. La verdad es que no comprendo cómo pudo ser, dijo el predestinador ayudante, pero lo haré en la primera ocasión. Desde su lugar, en el extremo opuesto de la nave del vestuario, Bernard Marx oyó lo que decían y palideció. Si quieres que te diga la verdad, dijo Lenina, lo cierto es que empiezo a aburrirme un poco a fuerza de no tener más que a Henry día tras día. Se puso la media de la pierna izquierda. ¿Conoces a Bernard Marx?, preguntó en un tono cuya excesiva indiferencia era evidentemente forzada. Fanny pareció sobresaltada. No me digas que... ¿Por qué no? Bernard es un alfa más. Además me pidió que fuera a una de las reservas para salvajes con él. Siempre ha deseado ver una reserva para salvajes. Pero, ¿y su mala fama? ¿Qué me importa su reputación? Dicen que no le gusta el golf de obstáculos. Dicen, se burló Lenina. Además, se pasa casi todo el tiempo solo. En la voz de Fanny sonaba una nota de horror. Bueno, en todo caso no estará tan solo cuando esté conmigo. No sé por qué todo el mundo lo trata tan mal. Yo lo encuentro muy agradable. Sonrió para sí. Cuán absurdamente tímido se había mostrado Bernard, asustado casi como si ella fuese un interventor mundial y él un mecánico gamma menos. Consideren sus propios gustos, dijo Mustapha Mond. ¿Ha encontrado jamás alguno de ustedes un obstáculo insalvable? La pregunta fue contestada con un silencio negativo. ¿Alguno de ustedes se ha visto jamás obligado a esperar largo tiempo entre la conciencia de un deseo y su satisfacción? Bueno, empezó uno de los muchachos y vaciló. Hable, dijo el D.I.C. No haga esperar a su fordería. Una vez tuve que esperar casi 4 semanas antes de que la muchacha que yo deseaba me permitiera ir con ella. ¿Y sintió usted una fuerte emoción? Horrible. Horrible. Exactamente, dijo el interventor. Nuestros antepasados eran tan estúpidos y cortos de mira que cuando aparecieron los primeros reformadores y ofrecieron librarles de estas horribles emociones, no quisieron ni escucharles. Hablan de ella como si fuese un trozo de carne. Bernard rechinó los dientes. La he probado, no la he probado, como un cordero. La rebajan a la categoría de cordero, ni más ni menos. Ella dijo que lo pensaría y que me contestaría esta semana. Oh, Ford. Sentía deseos de acercarse a ellos y pegarles en la cara. Duro, fuerte, una y otra vez. De veras, te aconsejo que la pruebes, decía Henry Foster. Es tan feo, dijo Fanny. Pues a mí me gusta su aspecto. Y tan bajo. Fanny hizo una mueca. La poca estatura era típica de las castas bajas. Yo lo encuentro muy simpático, dijo Lenina. Me hace sentir deseos de mimarlo. ¿Entiendes? Como a un gato. Fanny estaba sorprendida y disgustada. Dicen que alguien cometió un error cuando todavía estaba envasado. Creyó que era un gamma y puso alcohol en su ración de sucedáneo de la sangre. Por esto es tan canijo. ¡Qué tontería! Lenina estaba indignada. La enseñanza mediante el sueño estuvo prohibida en Inglaterra. Había allá algo que se llamaba liberalismo. El Parlamento, suponiendo que ustedes sepan lo que era, aprobó una ley que la prohibía. Se conservan los archivos. Hubo discursos sobre la libertad, a propósito de ello. Libertad para ser consciente y desgraciado. Libertad para hacer una clavija redonda en un agujero cuadrado.
Pero, mi querido amigo, con mucho gusto te lo aseguro, con mucho gusto. Henry Foster dio unas palmadas al hombro del predestinador ayudante. Al fin y al cabo, todo el mundo pertenece a todo el mundo. 100 repeticiones, 3 noches por semana durante 4 años, pensó Bernard Marx, que era especialista en hipnopedia. 62.400 repeticiones crean una verdad. Idiotas. O el sistema de castas, constantemente propuesto, constantemente rechazado. Existía entonces la llamada democracia, como si los hombres fuesen iguales, no solo físico-químicamente. Bueno, lo único que puedo decir es que aceptaré su invitación. Bernard los odiaba. Pero eran dos, y eran altos y fuertes. La guerra de los 9 años empezó en el año 141 d.F. Aunque fuese verdad lo de que le pusieron alcohol en el sucedáneo de la sangre, cosa que simplemente no puedo creer, concluyó Lenina. El estruendo de 14.000 aviones avanzando en formación abierta, pero en la Kurfürstendamm y en el 8e Arrondissement, la explosión de las bombas de Anthrax apenas produce más ruido que el de una bolsa de papel al estallar. Porque quiero ver una reserva de salvajes. CH NO2 más Hg CNO2. ¿A qué? Un enorme agujero en el suelo, un montón de ruinas, algunos trozos de carne y de mucus, un pie, con la bota puesta todavía, que vuela por los aires y aterriza, plas, entre los geranios rojos. ¡Qué espléndida floración aquel verano! No tienes remedio, Lenina, te dejo por lo que eres. La técnica rusa para infectar las aguas era particularmente ingeniosa. De espaldas, Fanny y Lenina siguieron vistiéndose en silencio. La guerra de los 9 años, el gran colapso económico. Había que elegir entre dominio mundial o destrucción, entre estabilidad y... Fanny Crown también es una chica estupenda, dijo el predestinador ayudante. En las guarderías la lección de conciencia de clase elemental había terminado y ahora las voces se encargaban de crear futura demanda para la futura producción industrial. Me gusta volar, murmuraban. Me gusta volar, me gusta tener vestidos nuevos, me gusta. El liberalismo, desde luego, murió de Anthrax. Pero las cosas no pueden hacerse por la fuerza. No tan neumática como Lenina, ni mucho menos. Pero los vestidos viejos son feísimos, seguía diciendo el incansable murmullo. Nosotros siempre tiramos los vestidos viejos. Tirarlos es mejor que remendarlos. Tirarlos es mejor que remendarlos. Tirarlos es mejor. Gobernar es legislar, no pegar. Se gobierna con el cerebro y las nalgas, nunca con los puños. Por ejemplo, había la obligación de consumir, el consumo obligatorio. Bueno, ya estoy, dijo Lenina, pero Fanny seguía muda y dándole la espalda. Hagamos las paces, querida Fanny. Todos los hombres, las mujeres y los niños eran obligados a consumir un tanto al año, en beneficio de la industria. El único resultado, tirarlos es mejor que remendarlos. A más remiendos, menos dinero. A más remiendos, menos dinero. A más remiendos. Cualquier día, dijo Fanny, con énfasis dolorido, vas a meterte en un lío. La oposición consiente en gran escala, cualquier cosa con tal de no consumir. Retorno a la naturaleza. Me gusta volar, me gusta volar. ¿Estoy bien?, preguntó Lenina. Llevaba una chaqueta de tela de acetato verde botella, con puños y cuello de viscosa verde. 800 partidarios de la vida sencilla fueron liquidados por las ametralladoras en Golders Green. Tirarlos es mejor que remendarlos.
tirarlos es mejor que remendarlos. Luego se produjo la matanza del Museo Británico. 2000 fanáticos de la cultura gaseados con sulfuro de dicloretil. Un gorrito de hockey verde y blanco sombreaba los ojos de Lenina. Sus zapatos eran de un brillante color verde y muy lustrosos. Al fin, dijo Mustafa Mond, los interventores comprendieron que el uso de la fuerza era inútil. Los métodos más lentos, pero infinitamente más seguros, de la ectogenesia, el condicionamiento neo-pavloviano y la hipnopedia. Y alrededor de la cintura, Lenina llevaba una cartuchera de sucedáneos de cuero verde, montada en plata, completamente llena, puesto que Lenina no era hermafrodita, de productos anticoncepcionales reglamentarios. Al fin se emplearon los descubrimientos de Pfister y Kawaguchi, una propaganda intensiva contra la reproducción vivípara. Perfecta, gritó Fanny entusiasmada. Nunca podía resistirse mucho rato al hechizo de Lenina. ¡Qué cinturón maltusiano tan mono! Coordinaba con una campaña contra el pasado, con el cierre de los museos, la voladura de los monumentos históricos. Afortunadamente la mayoría de ellos ya habían sido destruidos durante la Guerra de los 9 años, con la supresión de todos los libros publicados antes del año 150 DF. No cesaré hasta conseguir uno igual, dijo Fanny. Había una cosa que llamaban pirámides, por ejemplo. Mi vieja bandolera de charol. Y un tipo llamado Shakespeare. Claro que ustedes no han oído jamás hablar de estas cosas. Es una auténtica desgracia, mi bandolera. Estas son las ventajas de una educación realmente científica. A más remiendos, menos dinero. A más remiendo, menos. La introducción del primer modelo T de nuestro Ford. Hace ya cerca de 3 meses que lo llevo. Fue elegida como fecha de iniciación de la nueva era. Tirarlos es mejor que remendarlos. Tirarlos es mejor. Había una cosa, como dije antes, llamada cristianismo. Tirarlos es mejor que remendarlos. La moral y la filosofía del subconsumo. Me gustan los vestidos nuevos. Me gustan los vestidos nuevos. Me gustan. Tan esenciales cuando había subproducción, pero en una época de máquinas y de la fijación del nitrógeno, eran un auténtico crimen contra la sociedad. Me lo regaló Henry Foster. Se cortó el remate de todas las cruces y quedaron convertidas en T. Había también una cosa llamada Dios. Es verdadera imitación de tafilete. Ahora tenemos el Estado mundial, y las fiestas del día de Ford, y los cantos de la comunidad, y los servicios de solidaridad. Ford, cómo los odio, pensaba Bernard Marx. Había otra cosa llamada cielo. Sin embargo, solían beber enormes cantidades de alcohol, como carne, exactamente lo mismo que si fuera carne. Había una cosa llamada alma y otra llamada inmortalidad. Pregúntale a Henry dónde lo consiguió. Pero solían tomar morfina y cocaína. Y lo peor del caso es que ella es la primera en considerarse como simple carne. En el año 178 DF se subvencionó a 2000 farmacólogos y bioquímicos. Parece malhumorado, dijo el presidente ayudante señalando a Bernard Marx. 6 años después se producía ya comercialmente la droga perfecta. Vamos a tirarle la lengua. Eufórica, narcótica, agradablemente alucinante. Estás melancólico, Marx. La palmada en la espalda lo sobresaltó. Levantó los ojos. Era aquel bruto de Henry Foster. Necesitas un gramo de soma, todas las ventajas del cristianismo y del alcohol, y ninguno de sus inconvenientes. Ford, me gustaría matarle. Pero no hizo más que decir, no, gracias.
al tiempo que rechazaba el tubo de tabletas que le ofrecía. Uno puede tomarse unas vacaciones de la realidad siempre que se le antoje, y volver de las mismas sin siquiera un dolor de cabeza o una mitología. Tómalo, insistió Henry Foster. Tómalo. La estabilidad quedó prácticamente asegurada. Un solo centímetro cúbico cura 10 sentimientos melancólicos, dijo el predestinador ayudante, citando una frase de sabiduría hipnopédica. Solo faltaba conquistar la vejez. Al cuerno, gritó Bernard Marx. ¡Qué picajoso! Hormonas gonadales, transfusión de sangre joven, sales de magnesio. Y recuerda que un gramo es mejor que un taco, y los dos salieron riendo. Todos los estigmas fisiológicos de la vejez han sido abolidos, y con ellos, naturalmente... No se te olvide preguntarle lo del cinturón maltusiano, dijo Fanny. Y con ellos, naturalmente, todas las peculiaridades mentales del anciano. Los caracteres permanecen constantes a través de toda la vida. 2 vueltas de golf de obstáculos que terminará antes de que oscurezca. Tengo que darme prisa. Trabajo, juegos. A los 60 años nuestras fuerzas son exactamente las mismas que a los 17. En la antigüedad los viejos solían renunciar, retirarse, entregarse a la religión, pasarse el tiempo leyendo, pensando. Idiotas, cerdos, se decía a Bernard Marx, mientras avanzaba por el pasillo en dirección al ascensor. En la actualidad, el progreso es tal que los ancianos trabajan, los ancianos cooperan. Los ancianos no tienen tiempo ni ocios que no puedan llenar con el placer, ni un solo momento para sentarse y pensar. Y si por desgracia se abriera alguna rendija de tiempo en la sólida sustancia de sus distracciones, siempre queda el soma, el delicioso soma. Medio gramo para una tarde de asueto, 1 gramo para un fin de semana, 2 gramos para un viaje al bello oriente, 3 para una oscura eternidad en la luna, y vuelven cuando se sienten ya al otro lado de la grieta, a salvo en la tierra firme del trabajo y la distracción cotidianos, pasando de sensorama a sensorama, de muchacha a muchacha neumática, de campo de golf electromagnético a... «Fuera, chiquilla», gritó el D.I.C. enojado. «Fuera, Peque. ¿No veías que el interventor está atareado? Id a hacer vuestros juegos eróticos a otra parte». «Pobres chiquillos», dijo el interventor. Lenta, majestuosamente, con un débil zumbido de maquinaria, los trenes seguían avanzando, a razón de 333 milímetros por hora. En la rojiza oscuridad centelleaban innumerables rubíes. Final de la lectura de este capítulo número 3. Muchas gracias por la compañía. Ojalá esta lectura nos esté aclarando el norte y colabore con alguna reflexión nutritiva. Nos encontramos en la próxima aventura para leer el capítulo número 4. Un gran abrazo.